Le den un aplauso al que está al lado de usted. Dale un aplauso. Porque el martes, los que vieron el video, la prédica, habíamos hablado de que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y lo que él quiere es romper tu relación con Dios. Y si hoy está en este lugar, es porque no le diste el gusto al enemigo de que te aleje de Dios por un momento. Amén. Por eso te felicito de que estés acá. Te haya costado lo que te haya costado, pero estás acá y te vas a llevar una palabra. Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca, en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasar de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Amén y amén. Los discípulos tenían miedo, pero la presencia de Jesús los calmó. Los discípulos estaban aterrados, pero la presencia de Jesús les quitó los temores. Cuando usted siente miedo por algo, cuando tiene miedo de las cosas que cree que van a suceder, la pregunta es, ¿tratan de arreglarlo en base a su propia fuerza o le entregan ese problema a Jesús para que Él lo resuelva? Dice la Biblia que ellos tenían el corazón endurecidos, y te digo que en tiempos de temor y en tiempos de incertidumbre, saber que Jesús está en tu vida hará que vivas más tranquilo, hará que te calmes, hará que no te preocupes por el mañana. Jesús le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran al otro lado. Los discípulos estaban en medio de un problema, pero no estaban en ese lugar por voluntad propia. Estaban ahí porque obedecieron la palabra de Jesús. Ellos no fueron a navegar. Ellos creyeron lo que Jesús dijo. Jesús les dijo, crucen al otro lado. Y ellos lo creyeron y siguieron. Pero dice la palabra de Dios, iglesia, que Jesús vio que los discípulos estaban en una gran lucha y que remaban con mucha fuerza contra los vientos y las olas. Yo no sé si le está pasando de que siente que está remando con mucha fuerza, de que siente que todo lo que hace, que su remo ya no da más, que pareciera que son tantas las dificultades, los problemas, que remo y estoy en el mismo lugar, estoy estancado o no veo respuesta a lo que vengo esperando. Los discípulos tenían que cruzar al otro lado, pero se encontraron con una dificultad en el medio, y no era cualquier dificultad. Remaban y luchaban y luchaban. Pero la Biblia dice que ellos remaban y remaban, no que soltaron el remo. No dice que soltaron el remo y que se dejaron llevar por la tormenta o por la corriente. No dice la Biblia que ellos dijeron, bueno, que sea lo que Dios quiera, y dejaron de orar, y dejaron de esforzarse, y dejaron de buscar. Porque
Esa palabra muchas veces, bueno, que sea lo que Dios quiera, nos posiciona en un lugar que si pasa es porque Dios quiso y si no pasa es porque Dios no quiso. Y para que las cosas pasen hay que clamar y hay que orar. Dice Jesús, sigue pidiendo y recibirás. Si yo sé que mi necesidad es tal, no le diré a Dios, bueno, que sea lo que tú quieras, sino que clamaré para que las cosas sucedan, sino que oraré para que Dios mueva su mano poderosa. Si yo quiero que mi familia esté congregada, no le diré a Dios que sea lo que Dios quiera. Si tiene que venir, vendrá. Si se tiene que salvar, que se salve. Y si se tiene que ir al infierno, que se vaya. No, clamaré para que el enemigo no arrebate lo que es de Dios. Clamaré a Dios. Buscaré al Señor. Ellos estaban en un gran problema, pero no dejaron de remar. Yo sé que hay gente que ha soltado el remo y ha tirado el ancla y dijo, no sigo más, no sé cómo seguir, no sé cómo hacer. Hay gente que ya no se congrega, que no buscan más de Dios porque han dejado de remar. Pero dice Jesús que Él, mientras despedía a la gente, los mandó a los discípulos a cruzar el lago. ¿Y saben qué estaba haciendo Jesús? No se fue a cenar con los demás pastores. Dice la palabra que subió a la colina y se puso a orar. Yo no sé qué oración hizo Jesús, pero estoy seguro que en su oración estaban incluidos los discípulos, que estaban en una gran tormenta, en una gran lucha. Y no sé si Jesús oraba para que los discípulos no suelten el remo. No sé qué oraba Jesús, pero lo que sé es que los discípulos tuvieron victoria. Porque a pesar de los problemas y a pesar de las crisis, no dejaron de remar. A pesar de las cosas que estaban pasando, siguieron creyendo. Y aquel que dijo que crucen, le había dado la victoria por más problemas que se enfrentaran. Y ahora es tiempo de no soltar el remo. Es tiempo de remar por tu familia, en tu trabajo, en el ambiente donde te moves. Ellos podrían haber dejado el remo. Y la historia nos cuenta que Jesús se apareció como a las 3 de la mañana. Otras versiones dicen que habían pasado 3 horas y que recién Jesús apareció. 3 horas remando constantemente. Uno se da por vencido enseguida, porque no sé si se le cansaron los brazos, pero lo que sí sé es que no soltaron el remo, que siguieron luchando. Y Jesús 3 horas después se aparece y dice la palabra de Dios que cuando lo vieron caminar sobre el agua, tuvieron miedo. Pero Jesús le dijo, tranquilo, no tengan miedo, tengan ánimo, aquí estoy yo. Y esta historia no lo relata, pero en otro evangelio dice que Pedro le dijo, si en verdad eres Jesús, si en verdad eres tú, permite que yo vaya hacia ti. ¿Y saben qué hizo Pedro? Se bajó de la barca. Chicos, tengan cuidado. Se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Y él caminó hacia Jesús. Pero la palabra nos dice que Pedro comenzó a mirar hacia los costados. Se desenfocó de Jesús y comenzó a hundirse. Y cuando él se hundía, Jesús extendió su mano y lo levantó. Aquel que estaba remando, aquel que estaba creyendo que Jesús iba a estar con él, comenzó a hundirse. Pero aún cuando se hundía, Jesús le extendió su mano, porque Jesús jamás le suelta la mano a aquel que en él cree. Si usted está creyendo en Jesús, por más problemas que tengas, por más que sienta que la situación te está hundiendo, el Señor extenderá su mano y te levantará, porque tú eres su discípulo, porque eres su hijo. Amén. Pero termina diciendo este relato que ellos no podían creer lo que estaban viendo, porque tenían el corazón endurecido. Y la Biblia me dice que
no se sabe si ellos no creían que realmente Él era hijo de Dios, si ellos no creían que el Hijo de Dios los llamó a ellos para ser sus discípulos, porque no entendían cómo Jesús había alimentado a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. No entendían ese milagro que al poco tiempo lo ven caminando sobre el agua. Está loco Jesús. No puedo terminar de comprender una cosa cuando se me presenta otra. Y como tenían el corazón endurecido, no lo podían creer. ¿Y saben qué? Cuando hay un corazón endurecido, las cosas no suceden. Vemos en la Biblia que 4 amigos llevan a un paralítico a Jesús. Y todos sabemos esa historia, que los 4 amigos lo llevan porque creen que Jesús puede hacer algo. Pero ese paralítico estaba en esa situación a causa de sus pecados. A causa de las cosas malas que había hecho, se había quedado paralítico. Y ese paralítico, no sé si tenía fe. La Biblia no dice que tenía fe. Dice que los amigos lo levantaron y lo llevaron hasta donde estaba Jesús, que lo subieron al techo, hicieron un agujero y lo bajaron delante de Jesús. Y Jesús le dijo, por la fe de ellos, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Presten atención a esto. ¿Por la fe de quién? De los amigos. ¿Por la fe de ustedes? Tu familia puedes recibir un milagro. Porque fue la fe de ellos que levantó un paralítico. Fue la fe de los amigos que creyeron que Jesús podía hacer algo y Jesús vio la fe de ellos e hizo el milagro. Pero también dice la Biblia que Jesús había vuelto, imagínense a Jesús haciendo milagro en todas las ciudades. Y ahora Jesús vuelve a su ciudad natal y va a predicar en la sinagoga y la gente comienza a burlarse de él. Y dice, no puede ser el Hijo de Dios y este se crió entre nosotros. Yo lo veía trabajando, armando muebles, restaurando sillas. ¿Qué va a ser el Hijo de Dios si es hermano de Santiago, Judas? ¿Qué va a ser el Hijo de Dios si la mamá es María y viven acá entre nosotros? Yo lo vi crecer a este pibe. ¿Qué me vienen a decir que es hijo de Dios? Y Jesús le dice, un profeta recibe honra en todo el mundo, menos en su propia tierra y en su propia familia. No sé si será por eso que hoy no vino ninguno de mi familia. Y se cumplió la palabra. Nadie vino. Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su tierra y entre sus parientes. Y dice la palabra de Dios que Jesús en ese lugar no pudo hacer milagro a causa de la incredulidad de ellos. O sea que por ellos no hizo milagro. Y por ellos, en otra historia, levantó un paralítico. Depende de ti, de tu fe, si Jesús va a accionar sus milagros en tu familia, en tu vida. Porque a causa de ellos, Dios puede cambiar la historia. A causa de tu vida, Dios puede cambiar. No importa que sean 5 contra 1, que en tu familia sean 3 contra 1 o 10 contra 1. Si ese uno tiene fe, Dios puede cambiar esa situación. Si ese uno le dice, Señor, yo quiero creerte, a pesar de que mi familia se burle de mí, se burle de mi fe, se burle de las cosas que yo creo, yo te aseguro que dice el Salmo 34, que Jesús, que Dios no permitirá que se cubra tu rostro de vergüenza. Dios te dará la victoria. No importa cuánto digan que no. No importa cuánto hoy tengan el corazón endurecido. Si tú crees, Dios lo va a hacer. Si tú crees, Dios lo puede hacer. Pero para eso hay que permanecer. Sigue pidiendo. Sigue buscando. Sigue llamando. Permanezco, aunque me cueste. Permanezco, aunque no vea resultados. Permanezco, aunque las cosas no salgan como yo las necesito. Permanezco porque creo que Dios en su momento responderá. Amén.
Jesús vio que sus discípulos se encontraban en problemas y remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Pero aún así, Jesús le importa tanto a sus discípulos que de lejos ve que estás en problema, que de lejos ve que estás remando y que la situación no cambia. Pero la Biblia me dice que las olas y los vientos se detuvieron cuando Él subió a la barca. Él caminaba sobre el agua, pero las olas seguían y los vientos seguían. Pero cuando Jesús subió a la barca, se detuvo. ¿Por qué? Porque cuando Él entra en tu corazón, hay cosas que se detienen. Puedes escuchar palabra de Dios y que no pase nada, pero si te llevas a Jesús en el corazón, algo va a cambiar. Algo va a suceder. Jesús caminaba y seguía la tormenta. Jesús caminaba y seguían los vientos. Pero cuando los discípulos le dijeron, sube con nosotros, la cosa cambió. Y esto es lo que va a cambiar en tu vida. Cuando te lleves al Señor a tu casa, cuando le abras la puerta de tu casa a Dios, las cosas van a comenzar a cambiar. Si Jesús está en ese lugar, tu barca no se hunde. Si Jesús está en ese lugar, aunque las olas se levanten, aunque los vientos golpeen fuerte, el Señor está ahí. Y cuando Dios está ahí, hay libertad. Ya no hay temor. Cuando Jesús llega, ya no te corresponde tener el sentimiento de miedo. Tienes que entregárselo a Dios. Tienes que decirle, Señor, con esta situación yo no puedo más, pero te la entrego a ti, porque creo que en tus manos todo está bajo control. Porque creo que en tus manos las cosas pueden cambiar. Yo con mis fuerzas no puedo más, Dios. Hoy decido entregarte mis cargas. Hoy decido entregarte las situaciones que no puedo manejar. Hoy decido, Señor, hacer hasta lo posible, pero tú haz lo imposible en mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a orar, porque ya cayó la noche, voy a orar por tu vida y después vamos a pasar a la Santa Cena. Amén. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, te doy gracias por cada uno de los que están en este lugar, de los que están escuchando esta palabra. Señor, lo que más anhelamos es llevar la presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra familia. Padre, hoy nos levantamos creyendo que la iglesia tiene que despertarse, que no vamos a permitir, Señor, que el enemigo aleje a la familia de la iglesia. Padre del cielo, te damos gloria y te damos honra porque eres nuestro Dios. Eres un Dios poderoso y fuerte. Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que esta palabra es la semilla plantada en los corazones fértiles, Señor, y que pronto veremos tu gloria en cada familia. Y en este lugar, Señor, las familias enteras estarán congregadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Quiero llamar a Mariela. A Mariela y a Sandra para que me ayuden con la cena. Pónganse acá cuando les diga. Dice 1 Corintios 11:23: pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Él volverá por tu vida. Quiero que en este día todos podemos participar de la cena del Señor, porque hay lugar en la mesa de Dios para tu vida. La mesa representa una unión familiar.
¿No le ha pasado que cuando se pelean con su cónyuge, con su esposo, con su esposa, uno ya no se quiere sentar en la mesa? No quiere compartir la mesa cuando están peleados. Pero Dios los restaura y les dice: bienvenidos a mi mesa, porque en la mesa de Dios hay un lugar para tu vida. Dice Dios, dice Jesús, que partió el pan en trozos y lo repartió a sus discípulos y le dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por vosotros. Amén. Quiero que tomen el pan. Hay 2 platitos para que una cada uno puedan agarrar. Y levanten, que vamos a orar por el pan. Otra enseñanza, iglesia. Jesús dio gracias por los alimentos. En su mesa, dé gracias al Señor. Bendiga los alimentos. Padre, te damos gracias porque este pan representa tu cuerpo. Señor, bendecimos el pan en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que nos arrepentimos de los pecados y que vamos a participar de tu cena en el nombre poderoso de Jesús. Bendice este pan. Amén y amén. Repartan. ¿Puede ser que yo pueda participar de la cena? Dice, gracias. El pastor. Me dejan fuera de la cena. Comemos el pan en el nombre de Jesús. Pueden comenzar a repartir las copas y luego voy a orar. ¿Me pones la adoración de fondo? Con sus copas levantadas. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que luego de la cena tomó la copa en sus manos y la bendijo y dijo: esta es mi sangre, el cual es derramada por ustedes. Cada vez que coman y que tomen de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Señor, bendecimos la copa y declaramos, Padre, que tu sangre derramada en la cruz fue para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar. Pueden ponerse en pie. Ahí donde están, cierren sus ojos. Con tus ojos cerrados, deja que Dios te hable al corazón. Deja que Dios te muestre. Hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo. Decile: Señor, Cristo. tú eres mi Dios. Por eso te canto. Dios del universo. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino. Redentor divino, Dios, Dios a ti venimos, la gloria te doy. gloria te doy. Dale gracias a Dios por lo que vendrá esta semana. Él va a bendecir tu familia, va a bendecir tu hogar, tu hijo, tus hijos serán bendecidos. Serás bendecido en el trabajo. En donde te muevas habrá bendición. Tu familia será restaurada. Aún si hay enojo en el corazón, si hay heridas, Dios las sanará. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Por
Señor, mira el corazón de los que están creyendo que tú eres un Dios poderoso. Manos que Se entregaron por amor. Gracias, se Señor. entregaron por amor. Sí, mi Dios. Lo que soy, Siempre te daré, Señor. Siempre. siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te Por eso te canto. Dios del universo, Salvador. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dale gloria a Dios. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me Santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. Quien fue, quien es y quien vendrá. Él es Rey. Él es poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale tu mejor aplauso a Dios. Amén. Amén y amén. Iglesia, esperemos que cortaste.